Bueno, y como siempre estamos realizando este programa de Pajaritos en el Aire, bueno, cuestiones que suceden en la actualidad a nivel nacional. Estamos hablando, bueno, de un paro nacional que se dará el día de mañana, paro de docentes brindado ya hace mucho tiempo. La problemática es, en este caso, por la no reapertura de paritarias y en defensa también, bueno, de la educación pública. Mañana entonces no habrá clases en la Universidad Nacional de La Plata. Para charlar sobre eso y cómo está en este caso también el sector y de diferentes cuestiones, nos atiende del otro lado Manuel Rodríguez, secretario adjunto de la Asociación Docentes Universitarios de La Plata. Estamos hablando de ADULP. Le damos la bienvenida entonces a Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manuel? Ignacio Gallardo y Mauro Piccoli te saludan aquí en Pajaritos en el Aire en Radio Perio. ¿Qué tal, Ignacio, Mauro? Un saludo para ustedes, un gusto escucharlos. Antes de ir a la cuestión de mañana, justamente de un paro, si tendrías en la cabeza, y obviamente que seguramente es así, una reconstrucción de todas las reuniones, por lo menos de este año, y de por qué están otra vez parando, en este caso, a nivel nacional. Bueno, sí. Mira, esto arrancó en el mes de diciembre del año pasado. Sí. Nosotros, a partir de las primeras políticas que anunció el gobierno nacional, las primeras declaraciones del ministro de Educación Bullrich, del propio presidente Macri, vimos que la educación pública gratuita, la educación de calidad, a este gobierno no le interesaba, no era su prioridad, y por lo tanto empezamos a exigir el adelantamiento de nuestra paritaria. Nuestra paritaria, hace ya varios años, se venía desarrollando de junio a junio. Acordábamos en junio, hasta junio del otro año no teníamos más reuniones, porque normalmente teníamos acuerdos paritarios por encima de la inflación anual. En este caso, como vimos que había políticas que atacaban directamente la educación pública, como habían anunciado el propio ministro de Educación que iban a recortar los planes de estudio, que iban a recortar las becas estudiantiles, que diferentes programas iban a dejar de ejecutarse, cosa que a esta altura del año podemos decir corroboramos, todo lo que prometieron lo han cumplido. Claro. Empezamos a exigir, en vez de esperar hasta junio, el adelantamiento de la paritaria. Arrancamos el año movidito con esto. Todos sabemos que en el sector educativo, sobre todo en el sector educativo superior, en el caso nuestro universitario, en enero las universidades están cerradas, es un mes que se cae, que está claro, todo parado. A partir de febrero arrancamos fuertemente y recién a principios de marzo tuvimos la primera reunión con las autoridades donde dicen, bueno, a ver qué es lo que quieren, le manifestamos nuestro petitorio, queríamos adelantar las paritarias, queríamos una recomposición salarial del 40%, queríamos defender la educación pública y que se cumpla con todo lo presupuestado y lo acordado para gastar. Claro. Porque estábamos viendo que el gobierno nacional había empezado con una nueva estrategia que tenía que ver con no ejecutar lo presupuestado. Claro. Subejecuta lo presupuestado, con lo cual los programas que carecen de financiamiento porque no se está ejecutando la plata se caen por su propio peso. Finalmente, después de varias reuniones, no recuerdo si 4, 5, 6 reuniones, creo que entre 4 y 6 reuniones, en los meses de marzo a abril, a principios de mayo, logramos lo que fue en su momento un buen acuerdo paritario, un acuerdo relativamente bueno al contexto en el que estábamos. Claro. En ese momento. Nosotros, te acordate que te dije que habíamos arrancado pidiendo un 40% de recomposición salarial, logramos 35%. No estaba tan mal, porque además no era de mayo a mayo, sino que iba de mayo a febrero, y además incluía una cláusula de revisión para fines de septiembre, puntualmente para el 29 de septiembre, hace 3 días. Bien. Ese acuerdo era en cuotas, pero la inflación también viene en cuotas, con lo cual podíamos más o menos considerar que el acuerdo tenía, como decimos, era una victoria relativa. Llegamos al 29 de septiembre, la semana pasada, el día jueves. El gobierno, en todo este transcurso desde mayo para acá, viene manifestando que va a profundizar sus políticas de ajuste, de achicamiento y demás. Y nosotros dijimos, bueno, evidentemente en la cláusula de revisión estamos quedando por debajo de la inflación, entre 12 y 15 puntos, depende la medidora que uno tome, pero hasta las medidoras más afines al gobierno están
están considerando que la inflación ronda el 45%, con lo cual estábamos entre 12 y 15 puntos por debajo de la inflación. La respuesta del gobierno fue que no hacía falta ninguna revisión, que el 15% que reclamábamos de recomposición no lo iban a otorgar, porque el aumento del 35% incluía todas las pautas de inflación previstas, y también estábamos reclamando en la cláusula de revisión que se adelanten las cuotas, porque la última cuota se cobra en noviembre. Dijimos, bueno, la inflación se disparó, cualquier habitante de este país sabe que la inflación se ha disparado por encima del 45% por lo menos. Bueno, no fueron escuchados ninguno de nuestros reclamos, continuaron con la política de achicamiento del presupuesto, de subejecutar partidas. Acuérdense, a mitad de año en nuestra universidad varias facultades con problemas para pagar los servicios, sí, la luz y el gas, amenazas de corte. Bueno, la Universidad de Avellaneda, que ya decretó la emergencia económica, ¿no? Bueno, sí, la Universidad de Avellaneda y otras, son creo que 4 o 5 en el país que han decretado la emergencia económica y que han dicho que con esta pauta de recursos el mes que viene tienen que cerrar. No pueden funcionar, no les están girando ni siquiera para garantizarles el pago de salarios y de insumos básicos, luz, gas, agua, etcétera. Claro. Digo, esto evidencia una cosa muy puntual, que es que al gobierno actual, al gobierno nacional, no le interesa la educación pública, no en los términos en los que la pretendemos defender nosotros, y por eso desarrolla estas políticas que la desatienden o que la hacen retroceder en alguna de las conquistas que habíamos logrado en estos últimos 12 años. Sí. Manuel, vos hablaste de recomposición salarial. Digo, que es distinto a aumento de salario, ¿no? Totalmente. Cuando uno viene, la diferencia, está muy bien la pregunta, porque la diferencia es muy concreta. Cuando uno viene corriendo de atrás a la inflación, para decirlo en criollo, sí, cuando la inflación te viene ganando, vos tenés que recomponer tu salario para lograr aproximarte lo más posible. Claro. Exactamente, para empatarle a la inflación. Lo que hemos logrado es una recomposición salarial, bajo ningún aspecto es un aumento, porque vos fíjate esto, aún el aumento nuestro, que fue de los mejores del sector, fue de los sectores que mayor aumento alcanzó el docente universitario, sí, del 35%, estamos por debajo de cualquier... Hay sindicatos que cerraron con 15% a principio de año que no sé cómo están sobreviviendo. Sí, municipales, estatales, los docentes de primaria y secundaria, los de SUTEBA, CETERA, los estatales, digo, UPCN, ATE, bueno, algunos gremios han cuestionado este acuerdo, pero el sector, acordó en un 15%, sin reapertura, sin ningún reajuste de ningún tipo. Claro. Digo, esos han quedado muy por debajo de la inflación. La mayoría de los sectores no supera el 25-28% del acuerdo paritario. Solo algunos superamos el 30%. Creo que el gremio de los aceiteros, si no me equivoco, es el que mayor porcentaje ha acordado, un gremio, bueno, que está en un sector industrial clave, digamos, y que con mucho auge en los últimos años, sí, y lograron alrededor de un 37-38%. Todos los demás acordaron por debajo de nosotros, incluido el acuerdo que más se menciona, que fue un buen acuerdo, sobre todo porque fue retroactivo enero, el de los bancarios. Claro. También un sector sensible para el funcionamiento de la economía, el sector financiero, y que tienen aparte en criollo poder de fuego. Nosotros paramos una semana y lo único que logramos es que ustedes no tengan clases. Sí, ellos están teniendo en este caso la semana pasada y también esta, bueno, cese de actividades y quizás están gestando un paro general que obviamente va a tener que el gobierno escuchar estos reclamos como lo son el de ustedes, que es justo, sí, obviamente, en este caso. Y Manuel, estamos obviamente dialogando con Manuel Rodríguez, secretario adjunto de ADULP. Mi consulta también en este contexto, es importante lo que se dio en cuanto a los gremios que se han quizás juntado para todas estas luchas que se dieron en el año y que habla también de cuestiones que paran en conjunto en una mancomunada actividad que obviamente el gobierno debe atender. Sí, mira, nosotros venimos desarrollando, nos hemos propuesto
unas tareas de unidad y de horizontalidad en nuestra lucha, porque entendemos que el ataque de la inflación es horizontal, no distingue entre sectores, no distingue entre sindicatos, no distingue entre trabajadores, ataca a todos por igual. Entonces hemos dicho, bueno, si la inflación ataca a todos por igual, si el desempleo ataca a todos por igual, si la pobreza ataca a todos por igual, bueno, unámonos los trabajadores para defendernos y tratar de construir una lucha y que nos iguale a todos. Claro. Y dimos muestra de esto en mayo, el día 12 de mayo pasado, fue la marcha más grande de nuestro sector, donde confluimos sectores docentes, sectores no docentes y sectores estudiantiles. Eso no se daba desde hacía muchos años, pero muchos, te digo muchos años. Me animo a decir, desde la década del 70, que no lográbamos marchar los tres gremios que representamos a los trabajadores de la universidad, los estudiantiles, los no docentes y los docentes, marchar en unidad. Y en un nivel, marcha que, claro, en un nivel de acatamiento muy grande en cuanto al nivel nacional, que es muy grande, obviamente, la Argentina. Con acatamientos muy altos de los paros, con muy masivas las movilizaciones. Digo, se fue macerando un conflicto, se fue trabajando un conflicto con criterios amplios de unidad en la lucha, unidad, por lo menos unidad en la acción, más allá de que no hubiera unidad de concepción a veces, y hemos logrado sortear estos escollos. Ahora el desafío sigue siendo el mismo, construir unidad de todos los trabajadores. Algunos sindicatos que pertenecen incluso a la CGT, nosotros pertenecemos a la CTA, algunos sindicatos que pertenecen a la CGT han adherido a algunas de las marchas nuestras, están manifestando con nosotros, están reclamando como nosotros que hace falta un paro nacional, que los trabajadores tenemos que lograr ponernos de acuerdo y hacer un gran paro contundente para que el gobierno nacional entienda que esto no es un capricho de 3 o 4 sindicalistas, que esto no es una mirada parcial de un sector en particular, sino que es una realidad que atraviesa horizontalmente a todos los sectores trabajadores de nuestro país, y que las políticas que están llevando adelante están destruyendo el empleo, están sobre todo haciéndonos perder poder adquisitivo del salario, y están llevando a la pobreza y a la marginalidad a la mayoría de los trabajadores. Y Manuel, hablando del paro general, ¿qué es lo que va a suceder mañana en las universidades de todo el país? Mira, en el día de mañana hay un paro de 24 horas como resultado de la negativa de la semana pasada, del día 29 de recomponer el 15% para lograr empatar la inflación y el adelantamiento de las cuotas. Yo creo que va a ser un paro muy alto. Creo que en la Universidad de La Plata en particular, que estamos teniendo muy altos, muy buenos niveles de acatamiento en las medidas de fuerza, porque esto también hay que decirlo, las medidas de fuerza hay que trabajarlas, ahí se construye la medida de fuerza. No alcanza con simplemente tirar al aire, vamos a hacer un paro de 72 horas. Hay que construirlo, hay que trabajarlo, hay que discutir con los compañeros, hay que ir a las asambleas de base con los delegados, hay que ir viendo qué le pasa a los compañeros, escuchar sus demandas, sus planteos concretos. Esto hace que se vaya construyendo, lo que nosotros decimos, el paro de construirlo, bueno, estamos construyendo la medida para que sea una medida representativa de todos. En la Universidad de La Plata, yo creo que el paro va a ser contundente. Obviamente va a haber algunas facultades con mayor nivel de acatamiento que otras, esto siempre sucede. Por caso, probablemente sea muy alto el acatamiento en periodismo, probablemente sea menor en facultades como, no sé, económicas o derecho, pero en general la media va a andar cerca del 80-90%. Bien. Creemos que esos son niveles muy altos de acatamiento. Los docentes universitarios, ustedes no se olviden que venimos de una década de incremento muy fuerte de nuestro salario y de nuestro poder adquisitivo, en una escalera ascendente pronunciada y permanente, te diría en por lo menos 8 o 9 años, y ahora hemos visto claramente que no solo se ha descendido, sino que está empezando a descender. Todavía tenemos, por los logros conseguidos con anterioridad, cierto juego para no estar alcanzado por la línea de pobreza, pero te puedo asegurar que a este ritmo, en muy pocos meses, los docentes universitarios vamos a empezar a estar cercanos a la línea de pobreza. Bien, Manuel, agradecemos obviamente tu palabra. Mañana a las 11 desde el rectorado marchan allí hacia Capital, ¿no?
Mañana es desde nuestra sede sindical en calle 6 y 44 hacia el rectorado. Bien. A las 11, bien vos decís, a las 11 de la mañana es la concentración. Haremos una marcha hasta allí. Allí instalaremos una radio abierta donde haremos escuchar nuestros reclamos a las autoridades locales. Bien. Lo mismo va a ocurrir en la mayoría de las universidades del país. Se están localizando, regionalizando los reclamos, porque también, claro, imagínense que venirse todas las semanas a una marcha al Ministerio de Educación de la Nación para los docentes de Tierra del Fuego o de Salta, resulta costoso, difícil, complicado. Con lo cual estamos fomentando los reclamos localizados, sectorizados, para que todos los docentes puedan manifestar su situación y que no dependan de un viaje tan largo. Y creemos que en la Ciudad de La Plata, en hora del mediodía, va a haber una buena concentración de compañeros docentes y manifestaremos allí nuestro reclamo a las autoridades. Bien, muchas gracias. Obviamente estaremos con el reclamo porque es algo que nos compete. Te mando un abrazo grande, Manuel. Abrazo para ustedes, gracias por el llamado y estoy a sus órdenes. Hasta luego. Pasaba entonces la palabra de Manuel Rodríguez, secretario adjunto de la Asociación de Docentes Universitarios. Mañana gran paro y obviamente de las universidades nacionales. Sí, último dato, como decía, la línea de la pobreza. Ayer salió un informe en página 12 que 3,3 millones de trabajadores en blanco están por debajo de la línea de la pobreza, para tener en cuenta. Suena Aerosmith, suena Living on the Edge. Hasta las 21 horas.